Tour Webinars en español. Mi nombre es Carlos Rosales y estaré acompañándoles como moderador durante esta sesión. Nos alegra mucho que hayáis dedicado parte de su tiempo para uniros a este evento y desde ya os agradecemos por su participación. El tema que abordaremos hoy es Fundamentos de la Optoelectrónica y estará a cargo de Carlos Roberto Hernández, Product Manager de Burde Electronic. Antes de comenzar, me gustaría compartir algunos detalles importantes. Todos los participantes permanecerán en modo silencio durante el webinar. Esto significa que los micrófonos estarán desactivados, pero si tienen alguna duda o comentario, pueden escribirnos a través del chat o dirigir sus preguntas directamente a los moderadores. Todos los asistentes recibirán la grabación del webinar y el archivo PDF de las diapositivas una vez estén disponibles. El correo llegará desde webinarteam@wi-online.com y pueden responder directamente a esta dirección si desean hacer seguimiento a alguna consulta que hayáis realizado. La duración estimada del webinar es de aproximadamente 45 minutos y al finalizar contaremos con 15 minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Esperamos que este y todos vuestros webinars sean de su interés. Damos inicio al mismo y cedo la palabra a Carlos Hernández de Burde Electronic. Perfecto. Gracias, Carlos, por la introducción. Empezaré compartiendo mi pantalla, así que nada, esperaría que Carlos me dé el visto bueno de que podemos continuar. Perfecto, se ve todo muy bien. Bueno, como dijo Carlos, bienvenidos a este seminario o webinar de Fundamentos de la Optoelectrónica. Mi nombre es Carlos Hernández, soy Product Manager desde hace 5 años aquí en Burde Electronic para el Departamento de Optoelectrónica. Tengo una licenciatura en mecatrónica y una maestría en fotónica aplicada de la Universidad de Allen. Y bueno, hoy me tocará darles una vista hacia el portfolio que tenemos, los componentes que tenemos, las aplicaciones, problemas más comunes, pero bueno, seguiremos viendo aquí en el seminario. La información general ya la dio Carlos, la duración, las preguntas, cualquier duda que ustedes tengan los pueden poner en el chat, nosotros nos haremos cargo con respecto a eso. Y comenzamos oficialmente con el webinar. Como ustedes podrán ver, la agenda del día es prácticamente una introducción a la optoelectrónica, un poco sobre los LEDs, qué son, de dónde vienen, las cosas importantes que hay que tomar en cuenta, los parámetros que son importantes para la medición, para las aplicaciones y para la calificación de los componentes, una vista al portafolio que nosotros tenemos y así como los problemas comunes con los LEDs al momento de trabajar con ellos. Claro, al final tendremos nuestra ronda de preguntas, así que cualquier duda, pues ahí nos la pueden hacer saber. Ahora, para empezar, el término más importante en optoelectrónica es definir qué es la luz. La luz en sí es una forma o una parte del espectro electromagnético y aquello que nosotros le llamamos luz visible o colores es solamente un pequeño pedacito de este espectro, que es lo que utilizamos para hacer señalización e iluminación. Como lo comentaba antes, esta parte es visible por el ojo humano, pero no significa que sea como exclusivo, que solamente podamos trabajar en este campo, en este rubro. A esta parte se le incrementa o se cuenta también la luz ultravioleta, que es otra parte del espectro que sirve para hacer curación, desinfección. Es un poco peligrosa. Llegaré después a explicar el por qué. Y también del otro lado tenemos la parte infrarroja, que es una parte del espectro no visible, que sirve más que nada para la transmisión de datos, detección de objetos y para señalización. Ahora, por parte de Burde Electronic tenemos los componentes que ustedes pueden ver en pantalla, que serían LEDs, ICLTs, componentes infrarrojos, ultravioletas, optoacopladores, lasers, segmentos, 7 segmentos, displays de 7 segmentos, sensores ópticos, kits y kits de evaluación. Y les comentaré un poco sobre cada uno más adelante. Ahora, sobre los LEDs. Como les comentaba, el LED en sí es un semiconductor, que es nuestro chip, el cual va a emitir los colores o la parte del espectro electromagnético que necesitamos trabajar.
Pero hay otros componentes que también son parte de ello, como el sustrato, el bastidor de conductores, que en otras palabras es el lead frame, nuestro chip, que es la parte activa, y la óptica de salida, que son los lentes que se le pueden poner encima para concentrar o expandir la emisión del LED. Ahora, un LED en sí, hay 4 tipos de empaquetado. Empezamos con los LED tipo chip, que es una parte de PCB, con nuestros contactos de oro o plata, dependiendo del material. Nuestro chip, nuestra unión, nuestro cable de unión y el lente hecho de material epoxi. De este tipo de LEDs, los tamaños los pueden ver en pantalla, son prácticamente estándar y todos los tenemos en oferta. Y es importante mencionar que para este tipo de LEDs los tamaños siempre se dan en pulgadas. Es como una forma internacional de poder reconocer los LEDs de distintas compañías, pero bueno, nosotros nos adaptamos y también tratamos de proporcionarles la misma información para que sea fácil que ustedes puedan reconocer nuestros componentes. Ahora, el tipo PLCC es un LED, como pueden ver aquí en la pantalla, que tiene una carcasa de plástico, pero los componentes se siguen manteniendo. Tenemos los lead frames, el chip, nuestra resina, que ahora es silicón en vez de epoxi, y nuestro reflector para hacer la emisión de luz para que haya reflexión y la luz salga del LED y no se quede en alguna pared interna. La diferencia con los chip LEDs es que son para mayores cargas de corriente y los tamaños se dan en milímetros en vez de pulgadas. Es importante mencionar esto. Ahora, otros 2 tipos de LED que no son tan comunes son los tipos cerámico y QFN EMC, que prácticamente para el primero tenemos un sustrato de cerámica. El chip que se usa es mucho más grande, por lo cual tenemos una mayor potencia óptica eléctrica que pueda pasar a través del LED. Así que tenemos más salida luminosa y mayores corrientes para utilizarlo. Claro, la desventaja de este LED es que es una mayor emisión térmica y debe ser tratado, pero depende de la aplicación, es qué tipo de LED se puede usar. Ahora, para QFN tenemos un lead frame muy corto. El LED ya está sobre los pads que van a ir en la PCB. Así que tenemos una mejor eficiencia térmica en el LT y los componentes, como ustedes pueden ver, se mantienen. O sea, tenemos nuestro sustrato, nuestro chip, nuestro cable de unión, bonding, y nuestra carcasa. Ahora, respecto a los parámetros optoelectrónicos, lo primero uno de los parámetros más importantes que se pueden mencionar son las coordenadas de cromaticidad X y Y. Estas están dadas en el espacio de color CIE 1931 y sirven para identificar el tipo de LED o el tipo de temperatura de un LED blanco. ¿Por qué están dados en tipo Kelvin o en temperatura Kelvin? Es un estándar para este tipo de tecnología en la cual se diferencia entre la tonalidad del blanco. Entre más alta sea la temperatura, más fría es la luz, un poco más azul, tiende a azul. Entre más baja sea la temperatura, alrededor de 2700 grados Kelvin, por ejemplo, es una luz blanca muy tenue, naranja, un poco más cálida. Y eso es importante porque depende de las aplicaciones y depende el sistema en donde se vaya a usar. Hay diferentes recomendaciones de temperaturas ST que hay que usar. Por lo cual son 2 parámetros importantes con respecto a esta tecnología. De ahí, para los LEDs de luz visible, ultravioleta e infrarrojos, tenemos parámetros como la longitud de onda pico, la longitud de onda dominante y centroide. Las primeras 2 prácticamente nos dicen el punto de máxima intensidad dentro del espectro de emisión, porque el LED no emite una sola longitud de onda, sino un espectro de ondas. Y la longitud de onda dominante nos dice prácticamente qué color es el que nuestro ojo o el ojo humano podría percibir a partir de la emisión del LED.
Para los LEDs infrarrojos y ultravioletas, como no hay una referencia humana, una referencia visual, se dan dos parámetros diferentes, la longitud de onda pico, otra vez, que es el punto de máxima intensidad, y la onda centroide, que es el centro de masa espectral. Es el punto donde nuestro espectro se divide exactamente a la mitad y es importante para aplicaciones de sensores, donde este valor nos indica cuál es el punto máximo de sensibilidad del componente a utilizar. Siguiente parámetro, el ángulo de visión. Es una descripción de hasta qué punto o hasta qué grado la intensidad máxima del LED cae en un 50% o prácticamente es la mitad del máximo. Una fuente lambertiana es la fuente ideal de emisión 120 grados. Prácticamente lo pueden ver aquí, que sería un LED típico, pero como les comentaba en un principio, tenemos diferentes tipos de lentes, los cuales pueden cambiar la emisión del LED. ¿Ok? Es común ver grados de emisión o ángulos de visión de 120 grados, de 90 grados, 60, incluso 30 grados, lo que nos dice que el haz de luz se concentra en un punto más pequeño a la misma distancia y lo cual tenemos una mayor cantidad de energía que está siendo irradiada aquí. En otras palabras, el ángulo de visión nos indica la posibilidad de la irradiancia en una superficie. Exacto. Ahora, siguientes parámetros, la eficiencia de los LEDs prácticamente es nuestro flujo luminoso en comparación de la potencia de entrada. Y la gráfica de aquí nos indica cómo la eficacia de los LEDs se ha incrementado a lo largo de los años. Y esto es prácticamente una forma de indicar que los LEDs año con año se van mejorando, por lo cual la eficacia de hace 10 años no se puede comparar con la de hoy y no se podrá comparar con la de mañana. Siempre se busca tener la mejor salida óptica con la menor potencia de entrada para hacer un sistema más eficiente. La eficiencia de enchufe de pared o eficiencia radiante nos dice prácticamente la potencia óptica con la de entrada, pero es importante mencionar que la eficiencia disminuye con la corriente y o el calor. ¿Por qué? Porque entre mayor sea la corriente, mayor es la temperatura dentro del chip y eso hace que la eficiencia y la eficacia se reduzcan. Las curvas que ustedes pueden ver a continuación indican para el tipo de material, cerámico, PLCC, cuáles serían las curvas típicas de respuesta con respecto a la corriente. Los LEDs tradicionales, chip y PLCC, trabajan en rangos de 20 miliamperios, pero este tipo de empaquetado trabajan más allá de los 100, 300 miliamperios sin ningún problema. Ahora, pasaremos a la parte del portafolio para ver los LEDs de luz visible. Aquí es importante mencionar el tipo de montaje sobre la PCB. Tenemos tres tipos: top view, side view, reverse mount. Prácticamente lo que nos dice es de qué lado de la PCB se va a emitir la luz, ya sea hacia arriba, hacia los lados o de montaje inverso, que es a través de la PCB por un agujero. Aparte de esto, tenemos el tipo de LEDs que sea monocolor, de un solo color, bicolor, una combinación de dos chips, y los RGB o full color. Ustedes podrán ver en nuestro portafolio que tenemos los códigos de referencia SM, que nos indican el tipo de LED, que sea monocromático, en Surface Mount, que es sobre la PCB, o Through-Hole, que es THT, como lo pueden ver aquí en esta parte de la presentación. Las imágenes abajo les indican prácticamente los tipos de empaquetado que hay por cada LED. Chip LED, cerámicos PLCC, Side View de vista lateral, Reverse Mount y THT. Para los bicolor tenemos también LEDs tipo chip, ya sea compacto o normal, PLCCs, Side Views y Reverse Mount.
Y los RGB se les dice también full color porque con la mezcla de los colores en distintas proporciones nos permite generar prácticamente cualquier color en el espectro visible. El código de referencia es SF, Surface Mount, Full Color. Y para este tipo de LEDs tenemos en chip, PLCC, Side Views y también en Reverse Mount. El siguiente tipo de LED son los IC-LEDs, que prácticamente es un LED RGB que tiene un controlador dentro del mismo componente. Antes, alrededor de 2013 aproximadamente, las tiras de LED que se querían utilizar el LED individualmente, cada color, necesitaban de un circuito integrado que se conectara a cada pin del LED y este hacía el control de cada LED en las tiras. Después, alrededor de 2013, como les comentaba, se hizo un cambio donde el circuito integrado se reduce tanto que puede caber dentro del LED y ahora se ofrece este tipo de productos que son ya sea LEDs inteligentes, Smart LED, NeoPixel, Digital, DotStar, Addressable. Estos nombres no nos indican dónde están en el mercado. Prácticamente diferentes compañías tienen diferentes nombres, pero lo que quieren decir o el significado en común es un LED con circuito integrado o como nosotros le llamamos IC-LEDs. Las ventajas y en las aplicaciones prácticamente vienen siendo los electrodomésticos, la electromovilidad, matrices RGB, decoración iluminativa inteligente, accesorios gamer, tecnología portátil, señalización y displays industriales. Ustedes pueden ver del lado derecho algunas de las aplicaciones de nuestro display. Prácticamente, como podemos controlar cada píxel, tenemos la posibilidad de mandar textos, imágenes, efectos en tiempo real y con el control de un sensor o algo, podríamos integrar lecturas por Bluetooth, lecturas de temperatura, de humedad, de cualquier cosa prácticamente. Y se puede controlar desde cualquier parte del mundo mientras se incluya un control Wi-Fi o ya, en directo Wi-Fi. Ahora, para los ICLDs tenemos librerías de control para el controlador Featherwing M0. Tenemos también para el ICLD Display completamente. Tenemos nuestra demo board, que es nuestro display. Webinars, que también están disponibles. Notas de aplicación en inglés y alemán. Y tenemos ahora el ICLD Color Calculator, que es la nueva aplicación de Virtual Electronic que solamente es para ICLDs y somos los primeros en todo el mercado que podemos ofrecer algo así. Si ustedes les interesa, tienen deseos de conocer sobre esta parte del calculator y también de los temas de compatibilidad electromagnética y ICLTs, hay un webinario el día 17 de junio donde trataremos todos estos temas. Bueno, seguimos con la parte de LEDs para horticultura. Los LEDs para horticultura siguen siendo LEDs de luz visible, pero lo que se tiene en este momento es longitudes de onda, en otras palabras, colores, que son específicos para apoyar el crecimiento de las plantas. Esta luz artificial o con LEDs nos permite un cultivo por todo el año, ahorrar espacios para la parte de granjas verticales, menor consumo energético porque ya no tenemos que usar ninguna lámpara o depender de la luz solar y costos de mantenimiento reducidos. Ustedes pueden ver en las fotos lo que pasaría, por ejemplo, hacemos una simulación con luz solar o LEDs blancos prácticamente. La albahaca crece, claro, pero no es
es un crecimiento normal de la albahaca. En el momento en que se usan las recetas específicas de luz o estos LEDs para horticultura, se puede ver un incremento muy, muy extremo en comparación con el tipo de hojas, la altitud de la planta, em, los efectos que tiene la luz en sí sobre en este experimento. En la parte de abajo ustedes pueden ver también cómo la cantidad de luz, o sea, diferentes tipos de combinación de rojo, azul, blanco, pueden afectar las plantas. Aquí son diferentes experimentos, todos en el mismo tiempo, son 3 semanas de crecimiento, eh, irrigación al menos una vez diaria y las diferentes configuraciones de luz. Entonces, para horticultura, no solo se necesita de los componentes, se necesita también los especialistas en biología que nos pueden dar la cantidad de luz que es adecuada para afectar el crecimiento de la planta. Eh, nuestro equipo cuenta con los expertos en biología. Tenemos todas las luces o todas las longitudes de ondas necesarias para el cultivo de cualquier planta. Si necesitan más información, están las notas de aplicación. Tenemos también la parte de cálculos de salida lumínica, que es prácticamente calcular las recetas de luz que eh, que son necesarias y en qué momento se deben de adaptar para tener un crecimiento óptimo, perdón. Y tenemos también la herramienta, el Horticulator en Red Expert, así como los kits de desarrollo que se pueden adquirir por parte de la página web. Para los LEDs ultravioleta hay dos tipos. Primero tomaré los SUMB y SUTB. Prácticamente es en empaquetado PLCC o cerámicos. Y hay que mencionar que hay dos tipos de luz ultravioleta. En teoría, la verdad son tres: VA, VB y VC. La diferencia de cada uno es que la luz ultravioleta tipo A es para horticultura, para apoyar el crecimiento de las plantas, para reducir el consumo de pesticidas, para detección de falsificaciones de documentos o curados, que esta no es dañina para la luz, para los ojos de las personas. El tipo de luz ultravioleta, tipo C, sirve para desinfección, para la industria alimentaria, purificación de aire, pero, como se menciona aquí, se requieren estrictas medidas de seguridad, ya que es dañino porque puede afectar el ADN directamente. El ADN es, por ejemplo, con las bacterias, ahora que fue la parte del COVID, ese tipo de luz, al momento de irradiarla en una superficie infectada, afecta el ADN directamente de las bacterias, que bloquea la reproducción y por lo tanto en algún punto las bacterias mueren. Y es por esto mismo que hay que tener demasiado cuidado. La luz ultravioleta puede afectar los ojos, irritar la piel. Em, Todas las medidas de seguridad y recomendaciones están en las notas de aplicación en el sitio web, o ustedes pueden contactarnos con cualquier pregunta que tengan. Para los componentes infrarrojos, he estado hablando de LEDs, que son los emisores, pero también tenemos los detectores. Se dividen en dos categorías: fototransistores y fotodiodos. Los fotodiodos y fototransistores vienen disponibles con o sin filtro de luz diurna, que sea para que no nos afecte la luz solar en nuestras aplicaciones. Los LEDs, así como los detectores, están acoplados para que tengamos un acoplamiento óptico de emisor detector perfecto, ya sea que toda la curva de sensibilidad de nuestro LED se adapte a la curva de sensibilidad del detector. Así que para cada LED que tenemos también el par perfecto de detector para la aplicación que ustedes están utilizando. Ahora, aplicaciones de la luz infrarroja, como se pueden ver en pantalla, son los sistemas de seguridad, barreras de luz, interruptores automáticos, pantalla, identificación biométrica, controles, monitoreo de datos como oxímetros, por ejemplo, o medidores de frecuencia cardíaca.
Em, es importante mencionar que la luz no es visible, pero no significa que no esté ahí. Un truco, por ejemplo, para observar la luz infrarroja, en cierto modo, sería, por ejemplo, tomar un control remoto y en la parte del LED poner la cámara del teléfono encima de ella, presionar algún botón y se verá como este LED se ilumina. Bien, seguimos con la parte de optoacopladores. Ok, un optoacoplador prácticamente es un circuito cerrado de un LED emisor y un detector en un solo empaquetado. Este permite transmitir una señal entre dos circuitos eléctricos utilizando luz para aislarlos, para aislar ambos lados. Como mencionaba, tenemos nuestro LED infrarrojo, nuestro fotodetector, uno a cada lado, un polímero de reflexión interna total y nuestro bastidor de conductores o lead frame. Las ventajas de este tipo de acoplador es que tenemos un espacio de aislamiento fijo, un aislamiento eléctrico o una división galvánica y una alta estabilidad del CTR en diferentes rangos de temperatura. También es importante mencionar que todos los optoacopladores tienen certificados BDE, UL y CQC que los pueden tener desde nuestro sitio web o RedExpert al mismo tiempo. Ahora, mencionaba antes que hay un fotodetector en el optoacoplador, pero no solo hay un tipo de optoacoplador en el mercado. Tenemos, por ejemplo, salida con fototransistor, Darlington, Triac, High Speed o de alta velocidad. Los optoacopladores fototransistor o con fototransistor tienen nuestro circuito separado o aislamiento galvánico, como mencionaba antes, y es como la forma básica de un optoacoplador. Importante para hacer una referencia a nuestros componentes es siempre revisar la serie del componente. En este caso tenemos series 816, 817, 814. Elegir el tipo de empaquetado y seleccionar el grupo de ZR según la aplicación. Si ustedes los ven en nuestro sitio web, esta es una captura de pantalla de los optoacopladores con fototransistor. Y como mencionaba antes, ustedes lo pueden filtrar por el tipo de serie. Después, elegir el tipo de empaquetado. De ahí el tipo de CTR. Y así pueden comparar o referenciar nuestros componentes con respecto a otros. El optoacoplador Darlington es prácticamente un LED con dos transistores de salida. La diferencia con respecto al anterior es que tenemos una mayor ganancia en la parte de la salida del optoacoplador, pero es indispensable en situaciones donde la respuesta no debe ser tan rápida. Ahora, para hacer una referencia a nuestros componentes es lo mismo, revisar la serie, elegir el tipo de empaquetado y el grupo de CTR según la aplicación. Nuevamente tenemos una captura de pantalla del sitio web y ustedes pueden ver que tenemos el tipo de series a elegir, los empaquetados que están disponibles y el CTR que claramente es mucho mayor que el optoacoplador con fototransistor. Después, para el último acoplador que tenemos por el momento en el sitio web son los con salida TRIAC. El TRIAC es prácticamente un sensor o un componente de salida que nos ayuda a revisar cargas de corriente alterna y control de fase. Para la referencia de este componente necesitamos elegir el tipo de empaquetado, definir el tipo de TRIAC, que sea por cruce por cero o fase aleatoria, y seleccionar el optoacoplador de acuerdo a los valores de la corriente y el voltaje DRM. Ahora, para los optoacopladores TRIAC, como ustedes pueden ver, tenemos cruce por cero o fase aleatoria. Tenemos el empaquetado y los valores de
la corriente de impulso para controlar el LED y el voltaje repetitivo de salida. Las aplicaciones de los optoacopladores, como se pueden ver en pantalla, son fuentes de alimentación, regulación de circuitos de control, contadores inteligentes, estaciones de carga, electrodomésticos, controles industriales, controles de motores en corriente alterna. Y todas estas aplicaciones requieren de los certificados finales que nosotros también ofrecemos para nuestros optoacopladores. Parte final de los componentes son los sensores ópticos. Ahora, hemos hablado de LEDs, de emisores como tal, de detectores, fotodiodos, fototransistores. Un sensor óptico no es otra cosa que un componente que recibe luz y nos emite una señal eléctrica o una señal digital. Ahora, en el momento en que nosotros ponemos en el mismo empaquetado los dos componentes, emisor y detector, que sale del componente y vuelve a entrar el haz de luz, tenemos un sensor óptico como tal. Estos sensores nos permiten detectar presencia de objetos, detectar movimientos, ya sea en planos XY o rotatorios, por ejemplo, e incluso hacer una detección o un mapeo de diferentes objetos con un solo componente. Una forma en la que se podrían ver esos empaquetados son este tipo Gullwing con nuestra salida y entrada o el sensor óptico de menor tamaño que tiene un láser en la entrada, en la salida y un fotodetector en la entrada. Ahora, para los sensores ópticos, el código de referencia es WLOCEN, que son reflectivos. Ustedes pueden ver en el video cómo es el funcionamiento en sí de este sensor óptico y es prácticamente hay un haz de luz que sale del componente y la reflexión nos indica, el grado de reflexión nos va a indicar cuánta electricidad se puede recibir en la parte del detector. El tamaño 2734 con el empaquetado Gullwing está hecho y caracterizado para distancias hasta 5 milímetros por el tipo de LED de salida que se tiene y el tamaño 2016 al tener un VCSEL, un láser en la salida, nos permite llegar a distancias más largas de hasta 10 milímetros. La tecnología va evolucionando. eh, Hay sensores ópticos que pueden medir hasta 1 metro, 2, 3, 4, 5, 15. Todo depende de la aplicación y, claro, hay limitaciones, pero si en algún momento tienen preguntas sobre qué componentes tenemos disponibles, eh, lo pueden contactar con nosotros directamente con nuestros ADMs. Nosotros estamos disponibles para cualquier duda y pregunta. Ahora, aplicaciones de los sensores ópticos puede ser en máquinas de chequeo de boletos, donde se tiene que verificar si hay algo dentro del objeto para señalar el boleto, máquinas de detección de presencia o incluso en las estufas táctiles, pantallas táctiles como tal, donde se detecta la presencia de un dedo de algún objeto, por ejemplo, para poder activar el sistema. En estos casos se tiene un vidrio, por ejemplo, y debajo del vidrio está el sensor óptico, ya sea algo como esto o como esto, que prácticamente detecta, oh, tengo un objeto, estoy reflejando algo, y de ahí es que se activa el mecanismo programado. Bien, pasamos a la parte de los problemas comunes durante el manejo de los LEDs. Aquí se presentan tres de los problemas más comunes que suceden o que ocurren al momento de trabajar con LEDs. El primero es la sensibilidad a la humedad, dado por el nivel MSL o Moisture Sensitivity Level, que nos indica la clasificación con respecto a la protección contra la humedad del ambiente. Todos nuestros LEDs en las hojas de datos indican un nivel MSL. Típicamente es 3 para los PLCC y chip y
MCL1 para los THTs. Si tienen dudas con respecto a al estándar, pueden checar el estándar IPC o JEDEC J-STD-20 para verificar las condiciones correspondientes para el tratado de los LEDs de acuerdo a su nivel de MCL. Y los problemas que pueden pasar cuando no se tratan correctamente son microfracturas en el encapsulado, delaminación y las fallas internas del LED. En otras palabras, si hay una absorción de humedad y de ahí al momento de pasarlos por el horno para la soldadura, esta humedad nos puede hacer una separación del contacto de bastidores, del lead frame, con respecto al chip, y eso indica un fallo completo del LED. O en el caso de la foto en la presentación, hay una fractura y esta fractura genera una presión, puede también romper los cables de unión, el bonding wire del LED, y por lo tanto genera otro fallo que, bueno, se resuelve prácticamente cambiando la pieza, en algunos casos cambiando un panel completo de LEDs. Solución con respecto a esto, claro, es el almacenamiento en ambientes controlados, bolsas selladas y cumplir con el tiempo de piso o el tiempo que indica el estándar del LED. Siguiente problema, daños por descargas electroestáticas o ESD. Los LEDs en sí son componentes extremadamente sensibles contra las descargas eléctricas. Este daño puede generar problemas en el chip, reducción del flujo luminoso o fallas prematuras del LED. Para estos casos es importante seguir el estándar mencionado en la presentación para proteger el ambiente de trabajo, ya sea las mesas, la ropa de protección que se debe usar y las medidas de seguridad para transportar un LED de un lugar a otro, hasta el momento de soldarlos en una placa. Como se menciona, es la solución el uso de equipos y ambientes protegidos contra ESD y, bueno, asegurar que la zona de trabajo cumpla con las normativas para que no haya ningún fallo por descargas electrostáticas. Otro de los problemas más comunes es el efecto tumba o sesgo, que prácticamente al momento de soldar el LED, este se mueve y queda ya sea separado del pad de soldadura o queda de cierto modo sesgado o chueco. Y eso indica una mala conexión de algún componente, de algún pin. La solución, claro, está en la guía de aplicación, como también para los otros temas anteriores, pero un resumen de lo que se tiene que tomar en cuenta para tratar este tipo de problemas es checar que la pasta de soldadura sea de al menos 120 micrómetros. El diseño de la PCB de los pads deben seguir las recomendaciones de las hojas de datos, revisar la clasificación de MCL del LED, antes mencionado, el perfil de soldadura o de reflujo, acorde al estándar, donde se dice que una tasa de aumento de la rampa máxima debe ser de 3 grados por segundo. La dirección de la PCB debe ser perpendicular al reflujo o a la dirección del horno con respecto al LED. Y así se pueden soldar cualquier matriz, cualquier PCB sin preocuparse por la parte de algún problema de efecto tumba o de sesgo. Ok. La idea de que el LED sea perpendicular a la dirección del horno de soldadura es que los pads o los pins del LED reciban al mismo tiempo la misma cantidad de calor, así que la pasta se pueda derretir uniformemente y así no haya ningún problema de movimiento indeseados en la PCB final. Y con esto les doy gracias por su atención y pasaríamos a la parte de las preguntas. Muchas gracias, Carlos. Ahora comenzaremos, como bien dices, con la sesión de preguntas y respuestas. Y tenemos un par de preguntas y respuestas que nos hacen mediante el chat. Perdón, un par de preguntas que nos hacen mediante el chat. La primera es,
¿Puedo usar un LED de montaje inverso como montaje superior? ¿Los de vista lateral también servirían? Sí, de hecho, la diferencia entre un LED de montaje inverso y un de montaje superior es la posición en la que vienen empaquetados. O sea, el LED en sí no viene solo o suelto en una bolsa, viene en un cinturón, por así decirlo, de plástico con ciertas en dentaduras o endendaduras donde el LED va adentro y va protegido. Entonces, los de vista superior vienen prácticamente con el lente hacia arriba y los de vista o reverse mount, los de montaje inverso, vienen volteados. Entonces, si hay algún LED que sea por alguna aplicación de montaje inverso que tenga que usarse como montaje superior, se puede hacer donde solamente se voltea el LED y se adapta el pad de soldadura para la aplicación necesaria. Genial. Continuamos con las preguntas. Tengo otra que es, ¿por qué se requieren estrictas medidas de seguridad al manejar LEDs? Ultravioleta, Am, sobre todo, me preguntan. Claro, los LEDs ultravioleta es por la parte de los daños, posibles daños a la piel, a los ojos, en sí, a la salud de las personas y de cualquier ser vivo. Como lo comentaba antes, el LED ultravioleta puede dañar, afecta el ADN directamente, por lo cual deben de haber estrictas medidas de seguridad como lentes, ropa adecuada, debe de haber, si en algún caso, cristales que sean adaptados para la luz ultravioleta que no permitan el paso de esta luz y así se proteja el sistema o las personas que estén alrededor de la aplicación que se esté usando. De acuerdo, continuamos con otra pregunta más. ¿Cómo se mide si un LED IR está funcionando si no se ve? Vale, en este caso hay el estándar, que es el CIE 127-2007, donde se indica el proceso de medición de un LED. En sí, cuando se introduce el LED en el sistema de medición, en nuestro sensor, se conecta a voltaje, más menos, se hace pasar la corriente típica, en este caso 20 miliamperios, por ejemplo, y el sensor mide la salida del LED. Si se quiere una respuesta rápida, por así decirlo, se puede, por ejemplo, conectar el LED a una fuente de poder, poner 20 miliamperios y checar que el voltaje que esté pasando a través del LED esté entre los 1.2, 1.8 voltios. Y de ahí se puede ver que funciona, pero claro, se necesita un sensor del otro lado para verificar que también está funcionando. Ah, Carlos, tu audio. Perdón, sí, decía que teníamos una última pregunta y era ¿cuántos IC LEDs puedo conectar en un circuito en serie? De hecho, es una muy buena pregunta. Para los iSelect tenemos, bueno, hay diferentes rasgos o características a tomar en cuenta. En el caso de la versión sencilla o single wire o de un solo dato de comunicación, se pretende que que las aplicaciones tengan un que la aplicación se pueda actualizar al menos con 60 frames por segundo o 60 Hz, porque así no hay ningún tipo de parpadeo para el ojo humano. Entonces, depende de la aplicación en sí, de la potencia necesitada, porque claro, tengo que tomar en cuenta cuánta potencia tengo en mis LEDs o necesito administrar y de la memoria de mi microcontrolador. Los tres aspectos me pueden dar la mayor cantidad de LEDs que puedo controlar desde un solo sistema. Un valor aproximado serían alrededor de 500 LEDs para una sola aplicación a 60 Hz. Para los LEDs de dos datos de comunicación, estamos hablando de más de 7000 LEDs desde un solo microcontrolador. Claro, no estoy tomando en cuenta la potencia necesaria ni la memoria del microcontrolador, pero en un mundo ideal podríamos decir que estamos casi hablando de 8000 LEDs sin tener ningún problema de parpadeo para el ojo humano.
Genial. Gracias por responder las preguntas, Carlos. Por ahora hemos terminado con esta presentación. Si quedan otras preguntas, las responderemos por correo electrónico. Os dejamos un link para que os podáis registrar en nuestro próximo webinar, Impacto de la degradación en inductores moldeados de potencia en un convertidor de CDC. Aquí vais a poder ver el link. Gracias a todos por vuestra atención y esperamos que hayáis disfrutado de nuestro webinar. Feliz día para todos. Gracias, buen día.